Esta semana hemos tenido noticias por acá por Panamá. Sí, Nos bajaron la calificación de riesgo, sí, correcto. pero lo peligroso es no solamente que nos han bajado la calificación, sino que nos han puesto en el nivel más bajo de grado de inversión Sí, y además con perspectiva negativa, ¿no? correcto. Sí, están como a Perú lo bajaron el perfil nada más en diciembre y hoy día subrayaron las razones por las cuales hicieron eso. Claro, claro. Bueno, El problema que tienes en Panamá, y creo que ustedes lo han señalado, es que los créditos, ¿cómo se dice? Los créditos, ¿cuál es el término exacto? Renegociados, atrasados, caos. modificados, los estás acumulando y si los pateas a diciembre no van a mejorar, van a empeorar. Y el problema es que como no tienes señoriaje, no puedes aliviarlos con inflación de evaluación. Tienes que seguirte endeudando y el problema de la banca es que se alimenta del real estate y el empleo de la construcción. Está como todo amarrado, ¿no? Y mira el tema de las vacunas. O sea, en Estados Unidos a mí me tocaba vacunarme inicialmente en mayo, junio. Ya no me toca sino hasta agosto, septiembre. Y ya la perspectiva es que no nos van a vacunar a la masa crítica. Acuérdate, con las nuevas mutaciones ya no hay que vacunar al 75, sino al 85. En el caso del sarampión, la vacunación para ser efectiva tiene que ser del 95, porque el sarampión es muy, muy infeccioso, ¿sí? Y mientras las mutaciones sean más infecciosas, más gente tienes que vacunar. Y ya la proyección es que nos van a vacunar en febrero del próximo año, a todos, o sea, la masa crítica del 85. Y todo eso se va pateando para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Entonces, si a nosotros nos toca febrero en Panamá, les toca noviembre del próximo año, ¿sí? Es un problema. Y ahí, ¿qué haces con los créditos modificados en la banca en Panamá? Y eso es lo que te dice. Yo escribí 2 columnas en Red Intelligence, una sobre Panamá y otra sobre Colombia. Y Colombia también, si no habilita una reforma fiscal a junio y nada indica que la va a habilitar, sale de grado de inversión. Y el único que queda es Perú, después de Chile, ¿no? Y Y México. Perú está en un despelote político de tal magnitud que lo sostiene es la balanza fiscal y la balanza en la cuenta de pagos. Pero si se deterioran, también viene la... Sí, sí, pero Perú tiene algo que Panamá no tiene, que es sostenibilidad fiscal, ¿no? Claro, pero tienes elecciones en abril y nuevo gobierno en abril, que si sale Verónica Mendoza, que está de segunda a tercera, y lo más posible es que pase a la segunda, al balotaje, a partir del 28 de julio, eso cambia. Y el ratio de está subiendo como en todos lados. O sea, tienes maniobra, pero no eres de Estados Unidos, que aquí puedes imprimir 7 trillones. Sí, sí, de eso vamos a hablar, pero tú has tocado un tema interesante y es un tema que yo eh, quiero tratar en un próximo Bancaforo y es qué va a pasar con los créditos modificados de la banca en Panamá. Sí, y creo, perdón que te interrumpa, hay que hablar sinceramente del tema, porque nadie lo quiere tocar porque es delicado. No, 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 qué delicado. Aquí tengo varios amigos panameños que están en el foro y voy a Ajá. ser sincero, o sea, lo voy a decir de esta manera, ¿no? El cáncer está ahí. Ujú. Y el problema es que no estás provisionando, El porque hecho de que no haya síntomas no significa que el cáncer no esté. y Pero el gran problema es que la norma no te obliga a provisionar. O sea, el problema no es que lo tengas, sino que no estás provisionando. Entonces tienes 49% de atraso y 2% de provisión y tienes liquidez. Claro, es con lo que sucede aquí, que a mí me entrevistaron la semana pasada y le dije, pero ¿y por qué el sector de vivienda en Estados Unidos sigue subiendo? Porque compran casas los que siempre han podido comprar casas. El problema no es el 50% que está bien, sino el 50% que está mal. Y por claro, eso la urgencia de Biden en sacar el paquete fiscal, porque Biden es consciente de que estamos en una situación crítica por esa mitad del país que no tiene para pagar el mercado. Olvídate de la hipoteca y el alquiler. 54 millones de norteamericanos no tienen para pagar mercado, o sea, verduras, carne, pan, ¿sí? Y como la otra mitad está bien, y es lo que el Economist llamaba la economía del 90%, el capitalismo contemporáneo no puede funcionar al 90%, porque ese 10% es el margen, menos al 60%, o sea, ¿sí? claro, claro, claro. Bueno, mira, entonces para cerrar el tema de Panamá, Bueno, sí. más o menos el 40% de los créditos, te voy a hablar números redondos, pero de Uh-huh. memoria puede
fallar. La cartera local más o menos son como 54.000 millones de dólares. Y los créditos modificados son aproximadamente 23.000. O sea, muy reciente la cifra, 23.000. O sea, estamos hablando de que más o menos el 40% de toda la cartera de créditos en Panamá no está pagando, ¿ok? Y no solamente no está pagando, sino que hace 10 meses que no paga. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque si la economía no se recupera, o sea, no le van a pagar a la banca. Entonces, mira, la única salida que yo veo, es una salida muy seria, que es armar un fideicomiso. Como un banco malo, no sé si tú recuerdas la experiencia del Banco Vice, por ejemplo, el Banco Vice. Claro. ¿Tú recuerdas ese caso? Correcto, mucho. Además, nosotros trabajamos en bancarrotas en Perú acuérdate que en el primer gobierno de Toledo, el nivel de quiebra fue altísimo. Y nosotros trabajamos con el fideicomiso del Banco Vice cuando compramos la cartera de Pesquera Austral. Entonces, ese caso lo conozco muy bien. Claro, y la fiduciaria de Banco Vice tenía todos los créditos malos del país. Mira, realmente yo veo que algo así tiene que ocurrir. Ahora, lo que pasa es que vas a tener que pensarlo, Ernesto, sí, claro, como el plan Brady, porque es tan grande, porque es sistémico, es estructural, ¿sí? Ahora, este tema de los créditos modificados existe en toda América Latina y en los Estados Unidos. Acuérdate, ¿qué sucede? Aquí Jamie Dimon dice, cuando publica los resultados del tercer trimestre del año pasado, dice, o estamos sobreaprovisionados o subaprovisionados por 6.000 millones de dólares, porque es lo que él te está diciendo. Sin la ayuda de la Fed, el paquete monetario son como 7 trillones de dólares, billones de los nuestros. Y lo que hace acuérdate, lo que hace la Fed, te hace un swap. Te da bonos del tesoro y te saca tu cartera en problemas. Ahora, tú no puedes prestar esos bonos del tesoro, ni tocarlos, ni apalancarlos. Es un tema y te va soltando, en la medida que tus créditos se pagan, el swap se revierte, ¿sí? Por eso es que el sistema financiero es sano, pero no funciona como antes. Sigue. Eso mismo, yo pienso que necesitamos hacer aquí en Panamá. Y es un tema súper serio. El 3% de provisión no es nada. O sea, no es Ahora, nada. ¿cómo lo haces? El sistema financiero. Hay que salvar el sistema financiero. No claro, sí. Sin eso no existe, sin duda. Pero acuérdate lo que dijo Obama en el 2008, 2009, cuando lo critican por el rescate financiero. Él dice, ¿por qué usted rescata a los bancos y deja quebrar a las automotrices? Y le dice, porque las automotrices son 2 millones de empleos con los que podemos lidiar. El sistema financiero somos todos. Si yo dejo caer al sistema financiero, se cae la economía completa. Ahora, ¿cómo rescatas, cómo lidias con eso si la capitalización de la banca o el manejo de esos bancos malos vis a vis los bancos buenos, no lo puedes hacer si es que no te financias en dólares? Claro. ¿Sí? ¿Cómo financias ese pasivo si el crédito soberano está llegando a los límites en el cual empiezas a... ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, todo esto está correlacionado. Y mira, fíjate que la diferencia que tiene Panamá con otros países es que está en una situación de déficit fiscal que yo he estimado que este año debe estar ligeramente por encima de 10% de PIB, o sea, el déficit fiscal del sector público no financiero, por encima de 10%, ¿ya? Y con un nivel de deuda PIB cercano al 70%. O sea, esta es nuestra situación actual. Entonces, prácticamente está cerca de llegar a una necesidad. Cuando tú llegas a un 80% de deuda sobre PIB y estás en doble dígito de déficit fiscal insostenible, ¿no? O sea, recurrente, sin hacer reformas, porque tú puedes tener un año más de 10%, pero cuando es recurrente y ya es estructural, doble dígito de déficit fiscal y 80% de relación deuda-PIB, ya tienes que ir alistando el camino a la reestructuración. Sí, claro. En el camino a la reestructuración, ¿qué va a pasar? Va a pasar que no se puede reestructurar una deuda soberana si tú no tienes el aval de los multilaterales, básicamente. Correcto. Sí. Que te van a poner como condición aumentar la presión tributaria. Eso significa que
los panameños tenemos que prepararnos para pagar un ITBMS de por lo menos 15%, de aquí Correcto. a cuando esto pase. O sea, y Sí. esto va a suceder dentro de 3 años o de repente dentro de un año, Sí, ¿no? claro. Sí, y acuérdate que el Fondo Monetario Internacional en el reporte acaban de actualizar los números generales, porque los números completos los vamos a ver en marzo, en abril. En una de las actualizaciones anteriores preveían ya, y tienen un reporte, porque ellos sacan el huevo, que es el económico y el financiero, de que la hora de reestructuraciones recién empieza. Acuérdate, ellos te dicen, si hay una segunda ola y una tercera, hay un rezago de esa segunda ola y tercera epidémica económica, porque los cierres vienen con cola, ¿sí? Claro, Y claro. viene, y te dicen, es inevitable que viene una reestructuración masiva de créditos a nivel global, particularmente en mercados emergentes expuestos, particularmente en economías latinoamericanas que están expuestas a un consumo, al crédito que se paró de golpe, y eso es inevitable, ¿sí? O sea, es inevitable. Y advierte, ella se advierte a sí mismo, el fondo se advierte como multilateral, tenemos que estar preparados para una nueva reestructuración en otros términos, porque no podemos reestructurar como antes, porque ahora es un fenómeno pandémico universal, ¿sí? Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Mira, eh, algunas personas piensan que puedo parecer un poco exagerado. Y si alguien en la audiencia ha pensado que estoy un poco exagerado cuando hablo de un ITBMS de 15%, solamente hago memoria que en mayo del 2020 yo pronostiqué 20% de caída del PIB en Panamá y Ujú. todos me dijeron que estaba loco, ¿no? Porque ningún economista hablaba de, ni siquiera de doble Sí. dígito, ¿verdad? De 1, 2, 3% de caída. Y mira ahora, o sea, a veces he perdido el temor a que me digan que soy un exagerado. Pero yo pienso que las cosas hay que advertirlas para prepararnos, para Sí, hacer un plan de correcto. acción, para corregirnos, ¿no? Para protegernos, porque yo estoy de acuerdo contigo en que esto recién comienza, y es más, algunas cosas todavía no han comenzado. Sí. Algunas, en el plano económico y financiero, o sea, hay una película que todavía no ha iniciado ni la primera temporada ni el primer episodio. Mira, a Esto mí va a ser cuando una empezó la pandemia, me entrevistaron en un canal aquí en Estados Unidos, febrero, marzo. Yo había empezado a estudiar la pandemia en diciembre, creo que lo conté en la presentación anterior, por una serie de coincidencias y amigos. Yo trabajé en Hong Kong 2 años y dejé muchos amigos allá. Y la anchor que me estaba entrevistando se molestó conmigo, pero se molestó conmigo de una forma espantosa que casi me saca del aire, porque 6 meses después me vuelve a entrevistar y me pidió disculpas. Porque me dijo usted, le digo, es que por una serie de coincidencias yo sabía del tema. O sea, no pretendo ser arrogante, sencillamente estaba bien informado. Ahora, yo sigo siendo optimista porque el optimismo es una actitud, no es una creencia. El optimismo es, no importa cómo nos no importa cómo venga el día, yo voy a hacer lo imposible para que sea un buen día. ¿Sí? Lo mismo sucede. Hay una solución al problema, siempre hay soluciones al problema. Hay remedios y hay soluciones, pero hay que pensar. Eisenhower decía que cuando vas a la batalla, el plan lo botas a la basura, pero no puedes ir a la batalla sin haber planificado. ¿Sí? Y el ejercicio de planificación es lo que hace que tácticamente reacciones en la batalla porque tienes estrategia. Ir a la batalla sin plan es garantía de fracaso y es lo que tiene que suceder aquí. Y además va a ser un problema regional. En Perú es igual, pero menos severo. Uno, porque tienes el espacio fiscal y en balanza de pagos. Y dos, porque las provisiones sí se han forzado y la banca ha tenido que... ¿sí? Entonces la banca en Perú no tiene liquidez como en Panamá porque está provisionando. La banca en Estados Unidos está empezando a liberar provisiones, que es lo que estás viendo en los resultados del cuarto trimestre, que están alimentando los buenos resultados del primero, pero para que el balance sea mejor de lo que parece. Pero cuando ves lo que están prestando, no están prestando. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Y tienes a la Fed detrás metiéndote trillones, o sea, ya la Fed ha comprado todo el portafolio, ha swapeado todo el portafolio de los bancos, menos las acciones. Ya te dicen lo que falta es que empiecen a comprar acciones y ahí estamos peor que GameStop, ¿no? So. Claro, claro, claro. Bueno, mira, entonces, yo tengo una historia parecida a esa. Mm, Eh, pero tú me ganaste porque tú eres de diciembre, yo soy de enero. En el mes uh-huh, de yo estaba, en enero de 2020 yo estaba de vacaciones en Perú, estaba con mis hijos, nos fuimos a Machu Picchu, estábamos uh-huh, pasándola. Y me llama un banquero que
de repente está en la audiencia, los amigos banqueros me dicen, estamos haciendo una reunión de todo nuestro equipo regional en Panamá, en el Hotel de Santa María, y queremos que tú vayas a que nos des una conferencia sobre, digamos, cómo va a estar la economía este año, para que podamos planificar mejor, ¿no? Estamos armando nuestro plan estratégico, ha venido la gente de otros países, aquí estamos todos, ¿no? Entonces yo estaba por allá y le dije, bueno, yo voy, me pagas el boleto y mi honorario y voy. Perfecto, me pagaron, llegué del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto, estando de vacaciones, y de los 50 minutos de la charla, creo que hablé 25 minutos o 20 minutos del coronavirus. Y ellos me dijeron después, el gerente general me dijo, ¿sabes qué? Yo pensé que tú estabas loco y no te hicimos caso. Me mandó un correo, todavía tengo el correo. Pero después, cuando ya la cosa se aclaró, me dijo, de ahora en adelante te voy a escuchar con más atención. Así que hay muchas historias de eso, pero que te dan un poco de moral para decir las cosas que a veces es difícil decir. Sí, claro, y mira, y el titular de la última actualización del fondo, que fue la semana pasada, se llama Policy Support and Vaccines. Dice que la recuperación va a depender del soporte de políticas públicas, fiscales y de vacunas. Si no hay una combinación de ambas, no hay recuperación, ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en Panamá, ni en Perú, ni en Vietnam. ¿Sí? Y si no tienes capacidad de apoyo de políticas públicas, si no tienes vacunas, como las plagas del siglo, como la peste negra, salvando las distancias del siglo XIV. La epidemia, la peste va a hacer lo que la peste hace. Y hoy día la gente me escribían temprano sobre las mutaciones. Me dicen las nuevas cepas, no son cepas, se llaman mutaciones o variantes. Hay 4 cepas y 2 subcepas, 2 alelos. Y por mala suerte o por lo que hacen las pestes, la cepa más contagiosa con sus 2 alelos, que es la que llega a Europa y Estados Unidos, todas se originan en Asia, pero esa es la más contagiosa. Y las mutaciones o las variantes dependen de condiciones demográficas y, ¿cómo se llama? Genéticas. Si el virus encuentra un universo genético en algún lugar, en algún país, que por alguna razón los genes, y las nuevas variantes y las nuevas mutaciones, hay 12.000 mutaciones registradas a la fecha y siguen creciendo porque el universo crece. Hay una cosa que se llama mutación genome tracing, genome tracing. Tú tienes, por cada número de infectados, tienes que sacar una muestra de sangre y enviar el genome a un laboratorio central para analizar las mutaciones. En Inglaterra se hace con el 10% de los infectados, en Europa con el 5%, en Estados Unidos 0.03%. Hasta en eso estamos mal. Esa es la herencia de Trump. No hay vacunas, no hay plan de vacunación, no hay tracing del genome. Y ya lo están empezando a hacer por indicaciones de Biden, que apruebe el presupuesto para hacerlo, porque todo depende de dinero. Si no hay un cheque, ya tenemos 3 mutaciones propias en el Midwest, que no es casual, ¿sí? Donde hay pools genéticos muy singulares. Y lo que sucede con esas, y lo que está sucediendo es que la variante inglesa, sudafricana y la brasileña, que según Fauci, la brasileña es peor que la sudafricana, que es peor que la inglesa, es 70% más contagiosa y 30% más mortal. O sea, lo que tú ves en los casos, por las cuarentenas de las que todo el mundo se queja, los casos caen, pero la mortalidad sube. ¿Por qué? Porque es más infeccioso y es más mortal. Y lo que satura a los sistemas de salud pública son los contagios, pero también la mortandad, ¿sí? Entonces la hospitalización no cae, cae el contagio, pero no cae, ¿sí? Y tú tienes que generar cuarentenas. En Alemania, acaba en Perth, Australia, 2 casos, cuarentena de 5 días, 2 millones de personas. Es decir, el sistema es mucho más efectivo cerrar 5 días por casos y aislarlos, como en Wuhan, que hacer lo que estamos haciendo en Occidente, que es de locos, ¿sí? Cerrarnos 15 días a todo, pero tampoco tienes otra opción porque no tienes vacunas, ¿sí? Y en ese problema vas agravando lo que estamos hablando. Definitivamente. Ahora, en Estados Unidos, entrando ya al tema central de nuestra conversación, en Estados Unidos, ¿qué deberíamos esperar del gobierno de Biden? El gobierno Biden está haciendo una cosa que es absolutamente necesaria. Ya desde la campaña
Joe Biden había dicho que sus prioridades eran 4. La pandemia, desde la perspectiva de la salud pública, que es vacunas, 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 vacunas. Ya empezamos a entender todos en Estados Unidos que si no nos vacunamos no nos reactivamos, ¿sí? Y la vacunación es de interés nacional, ¿sí? La segunda prioridad, la asistencia fiscal, que es ese paquete de 1.900.000.000.000 o de 1.9 billones de dólares de los nuestros, que entra a votación en el Congreso. La votación en la Cámara está asegurada porque hay mayoría calificada de los demócratas, pero está cuestionada la mayoría en el Senado. Se necesitan 60 votos. Recordemos, mayoría calificada son 2/3, ¿sí? Y se necesitan 10 votos de los republicanos sin que se te vaya ningún demócrata. Y hay 2 demócratas que son conservadores, ¿sí? Y aquí hay una pelea entre quienes saben que hay que gastar, y lo que dice Janet Yellen, la nueva secretaria del Tesoro, que dice la deuda no es un problema de corto plazo, el mediano largo plazo es 3 a 5 años, enfrentaremos las consecuencias que cuando se reactive la economía es la inflación. Pero ¿de qué inflación estamos hablando, Ernesto? En Estados Unidos tenemos inflación del 0.9%. ¿Por qué? Porque tenemos condiciones recesivas. Cuando regrese la actividad va a ser una inflación del 3 a 5. Es tolerable. No vamos a tener la inflación del 17 de Carter, que es lo que la gente... Y los republicanos por inercia siguen siendo muy conservadores fiscalmente. Pero ya empezó el proceso y ya los demócratas, que se reunieron ayer con el presidente Biden en la Casa Blanca, han decidido que si no cuentan con los 10 votos del Senado, van a ir por lo que se llama una reconducción del presupuesto. Es decir, en la medida que las partidas sean las mismas, no necesitas esa mayoría calificada, sino la simple que la tienen, 50 más 1, que es el voto de la vicepresidente que preside el Senado cuando se entrampa el voto. Será limitado, pero funciona. Y lo que están cuestionando los republicanos es la ayuda de $1.400 extra y el presupuesto para educación, que son 370.000 millones del 1.9 billones. La tercera prioridad de Biden, clave para entender lo que viene, es lo que llama el fin de la inequidad, no el fin, sino la atención a la inequidad social en los Estados Unidos. Y él habla de una inequidad económica y de una inequidad racial, ¿sí? Y recordemos que él anuncia 2 planes: el plan de rescate norteamericano, que son 1.9 billones de dólares, y en febrero, ya en este mes, en las próximas semanas, va a anunciar el plan de recuperación norteamericano, que según su campaña, él hablaba de 11 billones de dólares en total, ¿sí? Descontemos el primer plan fiscal, que fueron 2.6, el segundo de emergencia, que fueron 900.000 millones, de 1.9. El plan de recuperación debería ser un plan de 5 billones de dólares. Y eso es reactivar la economía a través de inversión en lo que es su cuarta prioridad, que es el medio ambiente, que debería ser su gran legado al país, que es reactivar la economía vía la creación de infraestructura verde, lo que el Banco Mundial llama la transición a nuevas energías, que debería crear, según lo que dice Biden, 11 millones de empleos en los próximos 10 años. Ese es el dibujo de lo que ha planteado la administración Biden. Ok. El tema es, ¿cuánto esperaría emitir? Porque yo estoy viendo que el déficit fiscal en Estados Unidos, o sea, ya está en doble dígito. Sí, ya se triplicó, ¿no? Se triplicó del 7 al 21%. Se va a mantener en esos niveles, y con este plan trillonario de estímulo a la economía y de reactivación, ¿qué deberíamos esperar que pase con el dólar? Mira, el déficit fiscal debería irse al 30%. Además, recuerda que parte del problema del déficit fiscal es que la reforma fiscal de la administración, una reforma fiscal no financiada. Se recortó el ingreso, pero no se recortó el gasto. Y había un truco en la reforma fiscal de Trump que planteaba que ese hueco fiscal se iba a arreglar en este año, porque se asumía que Trump salía reelegido. Acuérdate que el plan fiscal se aprueba cuando todavía tenía mayoría los republicanos en la Cámara y en el Senado. Cuando sale elegido Trump, recupera la Cámara y mantiene el Senado.
¿sí? Que lo había perdido los demócratas. Obama tiene los 3 poderes durante 2 años, los pierde al tercer año en las elecciones de medio término, no los vuelve a recuperar. Por eso no puede terminar de gobernar. Por 6 de sus 8 años tiene al Senado en contra. Es inevitable, viene una reforma fiscal de la que inteligente y sensiblemente Biden no está hablando, ¿sí? Y viene con las iniciativas de Warren, que viene con un impuesto a la riqueza. Y cuando Biden habla de atender la inequidad, la distribución del ingreso en los Estados Unidos es una de las peores del mundo. O sea, en Estados Unidos el 1% de la población tiene el 40% del PBI y el 10% tiene más del 60%. Y esa mala distribución del ingreso hay que realinearla con una redistribución de las cargas fiscales, que es inevitable. Además, le va a hacer bien a todas las partes. El asalto al Congreso norteamericano y el asalto de los Redditors vía GameStop al mercado de valores tienen que ver con una gran inconformidad y con un gran problema. Hoy día, ¿cuál es lo que conversábamos antes de hablar formalmente del tema? En Estados Unidos, 54 millones de norteamericanos no pueden pagar el mercado, no tienen dinero para pagar por sus alimentos. 41 millones de norteamericanos no pueden pagar la renta. La renta. En Nueva York estamos hablando del 20%. La propiedad en Nueva York ha caído entre el 16 y el 30%. Hay propiedades que se están vendiendo al 40, 50, piquito más de descuento. ¿Y qué sucede? Y esa es la urgencia de Biden. El país no puede funcionar con una mitad que le va bien, en donde todo es normal, y otra mitad en la que nada es normal. Y por eso tenemos estas tensiones sociales que hay que atender. Y lo que está haciendo Biden es atendiendo lo urgente. Ahora, ¿qué sucede? Respondiendo a tu pregunta, lo que dice Janet Yellen, en el corto plazo, definamos corto plazo, ¿sí? La deuda no es un problema. Y lo dice Pelosi cuando se aprueba el primer paquete el año pasado, con Trump como presidente. ¿Y qué hacemos con el gasto público? Y ella dice, no es gasto, es inversión en el activo más importante de la nación, que son sus ciudadanos. Y sin duda, cuando regrese la actividad económica, que tiene que ser global, que eso no va a ser sino hasta el 23, ¿sí? Y hacia adelante, vamos a tener presión inflacionaria, el dólar se va a debilitar, por eso es que el euro sigue fuerte, por eso es que el oro ha subido a pesar de que se detuvo, por eso es que las criptos son interpretadas como el nuevo oro, cuestionable, pero ahí están, ¿sí? Por eso es que la plata sube, por eso es que las materias primas se recuperan, porque además la transición energética implica un uso masivo de metales y minerales. Ahora, en un contexto verde, el viernes pasado estaba en un seminario en Perú sobre minería y les decía, en el Perú tenemos 3, 4 metales ancla. Sin embargo, hay que leer el reporte del Banco Mundial de los minerales para la energía, para la transición energética, son como 19, 20 metales clave. El Perú tiene mucho más que esos 4, pero seguimos concentrados en los 4 que son oro, cobre, plomo y zinc, si no me equivoco, ¿sí? Los metales verdes, tenemos litio, eso viene y la reconstrucción va a venir por ahí. Ahora, parece magia, pero no es. En los 30 pasó exactamente lo mismo, con la argumentación de que la guerra reactivó la economía norteamericana. Bueno, las pandemias son como las guerras, ¿sí? Las pandemias son como las guerras y Bill Gates dice, lo que pasa es que estamos peleando todos del mismo lado. Y esto es una pandemia del siglo XXI. La última fue de principios del siglo XX, 1918. Ya tenemos 430 y pico mil muertos en los Estados Unidos, 440.000. La pandemia del 18 acabó con 665.000 vidas en los Estados Unidos. Vamos a tener más víctimas en esta pandemia que en la del 18, un siglo después. Y si la economía global es más cooperativa que competitiva, y ese es el discurso de Blinken cuando asume la Secretaría de Estado, y es el discurso de Xi Jinping en Davos el lunes pasado, ¿sí? Y es el discurso de Merkel, que está de salida. No es necesariamente el de Putin, pero los objetivos rusos son singulares. En una economía competitiva, con una mano de obra globalizada, las presiones inflacionarias se podrían diluir, ¿sí? Pero es clave seguir los mercados de materias primas en términos de lo que es el riesgo. Y 2, el spread del bono de la nota del Tesoro 10 años norteamericano
lo que es el bono largo, entre comillas, porque no es el largo, que es el de 30, pero se llama el largo. Ya Janet Yellen está hablando de emitir deuda a 40, 50 años porque ella entiende que tenemos que... Acuérdate que el bono largo era el de 30. Y hace 20 años se vuelve de 10 porque los plazos en el mundo se acortaron. La gente quería ganar plata, vivir bien y olvidémonos del futuro. Ahora volvemos para atrás, ¿sí? El bono largo va a volver a ser el de 30 años y vas a sacar uno de 50 años. Pero el spread se hable de 0.8 al 1.1 de hoy. El mercado de renta fija, que es varias veces el de renta variable, te está diciendo el riesgo viene. Y el riesgo viene, y el riesgo viene, y vamos a prestar el riesgo, y las valoraciones de los mercados de acciones no se pueden sostener. O sea, tú no puedes pagar 300 veces flujo de caja Tesla, no tiene sentido, menos cuando Volkswagen, Ford y GM ya todos dicen que se van a dedicar a autos eléctricos, por lo tanto Tesla está en problemas. Y por otro lado, cuando GameStop tiene earnings negativos, o sea, tú no puedes calcular el PE, el Price to Earnings Ratio, el PER, ¿sí? De resultados negativos, pero hay un analista que por darse el gusto lo hizo, ¿sí? Con los resultados negativos de GameStop al pico de la semana pasada, que fueron $483 por acción, si no me equivoco, que ese es el número, déjame revisar para no... Sí, 483. El PE de GameStop era menos 1.200 y pico veces. ¿Eso qué significa? Que yo tengo 60 años. Si voy a vivir 30 años más, le saco 30 años a las 1.200 y pico veces y tendría que haber nacido un milenio, un siglo y 70 años antes para ver la recuperación de mi dinero. Ergo, y todo eso está alineado y viene. Y yo le digo a todo el mundo, yo tengo 2, 3 televisores encendidos al mismo tiempo todo el tiempo. Y desde hace 15 días, desde que la administración Biden asumió la presidencia, mi pantalla principal ya no es CNBC, es CNN. Porque creo que hay que prestarle más atención a Biden, te guste o no te guste Biden, que a los talking heads de los mercados financieros. Porque lo que acaba de suceder con el asalto de la bolsa por parte de los Redditors vía Robinhood es tan esquizofrénico que la ilusión de la desconexión entre los mercados financieros y los mercados reales no se puede sostener por mucho más tiempo. Sí, bueno, ese tema del mercado de valores accionarios, confírmame que estamos ante un mercado inflado. ¿Realmente tú lo ves así? Sí, claro, vamos a verlo por múltiples, ¿no? Olvidémonos de las presunciones. Claro. Los múltiples te dicen, dependiendo qué universos tomes, y si excluyes los 4 FANGs, las grandes acciones tecnológicas que pueden o no valer lo que valen, ¿sí? Y no nos olvidemos que una compañía como Amazon es tan grande que es un reflejo de la economía norteamericana y no puede ser entonces que a Amazon le vaya muy bien y que al país no, ¿sí? Los múltiples están entre 19, 21, 22 veces, dependiendo qué universo, qué índice veas. El S&P, ok, 19, 20 veces. Son récords históricos. Cuando la economía rebota este año en Estados Unidos con un crecimiento de 5.1% según el Banco Mundial, después de una contracción de 3.4, que fue un punto menos de lo que se esperaba. Se esperaba que cayera 4.4, ha caído 3, ¿sí? Crece 5.1, pero ¿cuánto crece el 22? 2.5. Que es el promedio histórico de la última década. Después de la posguerra, la economía norteamericana tiene una gran recesión en el año 46 porque la maquinaria de guerra cesa de producir y hay una corrección, pero la economía norteamericana crece un promedio de 4,5% casi por 50 años. Pero en los últimos 20 años cae a 3,5% y en los últimos 5, un poquito más, a 2.1%. Esta economía no crece más del 2%. Y con un crecimiento en el 23 de 2.5%, que es de vuelta a la normalidad, no nos reactivamos. Por eso es que es imprescindible una inyección fiscal y una reconstrucción de la infraestructura. Recuerda que los Estados Unidos se reconstruye con gasto público. La gente viene a New York y va a Rockefeller Center a ver el árbol de Navidad. Ese proyecto fue un proyecto público. Se llama Rockefeller porque el gobernador era Rockefeller y porque el Estado construye la infraestructura para generar empleo. Ese edificio era inútil en el sentido de que no había razón alguna para hacerla que no fuera a darle empleo, ¿sí? Y lo que... ¿Perdón?
El edificio keynesiano. Por supuesto, en el 42, en la reunión de Bretton Woods en Upstate New York, donde se funda el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Keynes fue figura fundamental y era el asesor económico de la administración de Roosevelt. Y acuérdate que en la discusión capitalismo-laborismo, no socialismo. El socialismo tercia en la discusión económica. El partido de izquierda en Inglaterra es laborista, no es socialista, ¿sí? Y el capitalismo, como dice Piketty en su segundo libro, es ideológico porque es un ismo. ¿Y cuál es la ideología del capitalismo? Que el capital vale más que el trabajo, ¿sí? Y ese es el gran debate entre ortodoxos y heterodoxos, entre clásicos, neoclásicos, heterodoxos, estructuralistas, laboristas y demás. En esa discusión, hacia adelante, el laborismo vuelve a tener primacía sobre el capitalismo. ¿Por qué? Porque la reconstrucción del tejido social y económico hacia adelante, después de la pandemia, tienes que poner a la gente a trabajar, porque el trabajo es el que genera producción y consumo. El capital no, y porque los capitalistas neoclásicos, neoliberales ideológicamente hablando, cuando tú les preguntas ¿y de dónde viene el capital? No tienen una explicación que más allá que en el primer día Dios creó la luz y en el segundo día el capital. Y el gran problema es que si el capital vale tanto, ¿cómo así la Reserva Federal más el Tesoro norteamericano generan en una decisión de 30 días 6.2 trillones de dólares en asistencia monetaria y 2.6 trillones en asistencia fiscal, que suman ¿cuánto? 10 punto y pico trillones. El propio capitalismo está acabando con su noción del valor del capital. ¿Y qué dice el gobernador de la ciudad de Nueva York? Yo puedo crear más camas, no puedo crear más doctores. Exacto. Ok, sí, me dejo y por eso la urgencia de Biden, que pelea contra la inercia conservadora fiscal de los republicanos, necesitamos poner dinero en el bolsillo de la gente. Ah, pero es que eso se va a los réditos que especulan en la bolsa, eso es marginal. El 90% de la persona que recibe ese cheque de $1,400 lo va a usar para comer. Y si la gente no come, se vuelve revolucionaria. Y recordemos que este es un país reformista que odia las revoluciones, tanto fascistas como comunistas. Aquí no ha habido la excepcionalidad norteamericana en su democracia. No es que los gringos sean excepcionales, perdón lo de gringos que a mí no me gusta como palabra, pero usémoslo, ¿sí? Sino que antes de llegar a una condición de ruptura, y lo entendieron cuando fundaron esta república, se reforman, son flexibles, evolucionan, dan saltos que evitan que llegue ni el comunismo ni el fascismo. El nazismo se dio en Alemania, por eso los americanos son más anglos que sajones. Y los sajones son sajones porque son kantianos. Sin Kant no entiendes el fascismo alemán, que es el nazismo, ¿sí? Los anglos son muy pragmáticos, como los ingleses. Y no es casual que la única monarquía funcional del planeta esté en Inglaterra. Todas cayeron, menos la inglesa, porque se adaptan, es lo que dice la reina Isabel. Nos adaptamos, nos adaptamos, nos adaptamos. Vamos dando saltos. Y es un poco lo que va a suceder en la nueva era. Si el New Deal de FDR, acuérdate que el New Deal empieza con FDR en el 33 y termina con Carter, ¿sí? Esos fueron 37 años más o menos. De ahí viene la reforma neoliberal, neoclásica, no es liberal, el liberalismo clásico está más cercano a FDR que a Reagan o a Thatcher, ¿sí? Hay que hacer una diferencia. Por eso se llaman neoconservadores. Bush hijo lidera un movimiento que es los neoconservatives, que derivaron en Trump. Entonces, el ciclo conservador empieza con Reagan y termina con Trump. 40 años redondos. Entramos a una nueva era progresista. ¿Qué es el progresismo? No es socialismo. El progresismo, que es fundado por Wilson y Teddy Roosevelt, republicanos, después del colapso a principios del siglo XX, durante el Gilded Age, ¿sí? Hay que leer el Grand Gatsby para entender ese momento, señala que el Estado tiene un rol para arbitrar los intereses privados, públicos, que es el Estado, y sociales, ¿sí? Y el progresismo, entramos en una nueva era progresista y lo vemos en las elecciones de Argentina, lo vemos en las elecciones de Bolivia, lo vemos en la Asamblea Constituyente chilena, lo vamos a ver en las elecciones de Ecuador este domingo, ¿sí? Lo vamos a ver en las elecciones de Perú del 11 de abril, lo vemos en Europa, donde
derechas nacionalistas no han triunfado, lo vemos en la elección del Parlamento Europeo, que fue muy interesante, lo vamos a ver en las elecciones de Colombia el próximo año, ya lo vimos en México. Y la clave es que este progresismo no se parece a los socialismos del siglo XX, es más pragmático, ya entendió que la economía es importante, ya entendió que no puedes irrumpir ni disrumpir el sistema, y yo creo que la fórmula es una que yo siempre planteo. Para que un gobierno tenga éxito tiene que ser sensible en lo social, racional en lo político, pragmático en lo económico y en ese orden. Y eso es Biden, eso es un poco Biden, ¿sí? Bien. Ahora, si tenemos una disociación entre el mercado de valores accionarios y el sector real, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que los índices bursátiles se sinceren? El mercado se va a dar cuenta de lo que viene. Acuérdate que el crash del 29 viene con una recuperación. La bolsa colapsa el 29, se recupera y vuelve a caer en el 33. ¿Y por qué cae en el 33? Por la crisis bancaria que sucede después del crash del 29. Hay una crisis bancaria y entramos a la Gran Depresión de pleno en el 32. Franklin Delano Roosevelt sale elegido en el 33 porque Hoover no sabe atender a el inicio de la Gran Depresión, y FDR, que tenía polio, no podía caminar. O sea, es un candidato que nombra el Partido Demócrata porque no tenía mejor opción, como cuando se elige el premierato de Churchill porque era un candidato temporal, como el cardenal Roncalli, Juan XXIII, que lo eligen porque era viejo y la iglesia necesitaba 3 años de transición y convoca al Concilio Vaticano II, ¿sí? Lo mismo pasa con Roosevelt. ¿Y por qué el mercado se sincera? Porque hay una crisis financiera real que en Estados Unidos se va a dar, porque hay una mitad de la población que está marginada y no termina de reactivarse, ¿sí? Y porque viene una reforma fiscal. Y la reforma fiscal viene por incrementar el impuesto a la ganancia del capital, en lo que se llama el síndrome Warren Buffett, que es el propio Warren Buffett, tercer, cuarto hombre más rico del planeta, que lo plantea. No puede ser que yo pague menos impuestos que mi secretaria. ¿Por qué? Porque la secretaria paga un impuesto al ingreso, que es el 36%, y Warren Buffett, que no necesita ingreso porque tiene ganancias de capital, solo paga el 12%. ¿Sí? Parte de la inequidad, recuerda que el bracket, el top bracket, y con eso termino esta idea, durante la Segunda Guerra Mundial pagaba 91% de su ingreso en impuestos. Ahora, la gente tenía cartillas de alimentación. Toda la población se aboca a soportar la maquinaria de una guerra, y la pandemia hay que entenderla en ese sentido. Y hasta Nixon, el top bracket en Estados Unidos, pagaba 81% de su ingreso en impuestos. Y eso desde Nixon a la fecha empieza a bajar al 12% por el impuesto en las ganancias de capital, ¿sí? Y además yo le decía a mi landlord en un momento dado que cuando viene la crisis y le digo, mira, puede ser que me atrase en la renta, pues yo tengo un hijo en el college, yo me reuní en Venezuela porque nos expropiaron el negocio en Venezuela, y tuvimos que volver a empezar hace 10 años. Bueno, y me dice, eso no puede ser. Y le digo, vamos a ponerlo, o sea, tú tienes que entender la pandemia como una guerra. Si mañana los rusos nos hubieran declarado la guerra y hubieran bombardeado New York, a ti no se te ocurriría cobrarme la renta, ¿verdad? No, ok. Es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo, pero es igual, ¿sí? ¿Me dejo entender? Y eso es lo que le toma mucho tiempo a la gente. Eso viene, y yo creo que por ahí viene esa corrección de la bolsa. Cuando el mercado termine de entender la urgencia de Biden y la dimensión de Biden y el problema con vacunarnos a todos y que el problema no termina de resolverse, y cuando venga la segunda parte del plan de rescate y recuperación, que es la redistribución de las cargas fiscales. Bueno. Eso pasó en el 33, ¿eh? Claro, claro, está la historia. Ahora, mira, José, esta pandemia llega en un momento en que estaba a punto de estallar una guerra comercial entre Estados Unidos y China, el afán de Trump de querer mantener la hegemonía de Estados Unidos en el mundo,
y al ver que China se le empieza a acercar cada vez a mayor velocidad, inicia, digamos, una serie de negociaciones que iba a terminar probablemente en una guerra, y ahí llega la pandemia, ¿no? Y probablemente ese tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China hoy día no es prioridad porque cambia el mundo, pero sí el tema de la hegemonía mundial sigue siendo importante. Entonces, Sí. me gustaría compartir las cifras de proyección del Fondo Monetario. Déjame ver, no sé si se logra ver aquí las proyecciones. Sí, estoy viendo tu pantalla, pero no se ven las proyecciones. No se ven las proyecciones. Espérame. Entonces, estamos viendo tu pantalla, pero no lo que nos quieres enseñar. Vamos a ponerlo en otro formato porque vamos a ver, pegar. Aquí está. Aquí deberíamos ya comenzar a ver Word. Aquí deberíamos comenzar a ver. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí se ve. Ya, estas son las cifras. Entonces, las últimas proyecciones, esta es la que sacó, pues creo que hace una semana, ¿no? El fondo. Esa es, déjame ver. Esta es la del No, ¿no? esta es la anterior. Bueno. Mire, Estados Unidos está en 2.3845, o sea, es la, si quiere, yo tengo la última, y justo la tengo en mi pantalla, si quieres que te la enseñe. Tienes toda la razón. Esta es la anterior. Esa es la anterior. Yo justo tengo ahorita en mi pantalla la última, porque... Bueno, la puedes poner, porque... Sí, si me das pantalla, comparto la mía. Claro. Listo. ¿Puedo compartir mi pantalla? Ya está listo. ¿Estás viendo mi pantalla? Perfecto. Sí, ahí está. Déjame ver, yo quiero ver full pantalla. Ahí, en la de la derecha, esta es la nueva. Y los cuadros de la recuperación son todos actualizados. Me interesa esa de la derecha. Entonces, podemos repasar, porque ahí... ¿Ves? Ahí está, ahora está toda la pantalla completa, ¿verdad? Perfecto, sí. Lo único y déjame cerrar esto. No sé si puedes agrandar un poquito el cuadro ese de las tasas de crecimiento que han tenido en el año 2020. No, ya estoy a todo lo que da porque estoy con la... Eso es un PowerPoint. Ok, bien. Pero lo ves, o sea, está ahí, sí. En esa lista de países y de regiones, ¿no? Donde está Estados Unidos, está Canadá, está Reino Unido, está Japón, está la zona euro, Reino Unido, Italia, España, China, India. El único país que crece en el año 2020 es China. Correcto. ¿Okay? Y crece 2.3 cuando se esperaba que creciera 1.1. Claro. Ok. Entonces, en ese contexto, o sea, si retrocedemos al momento de la pugna por la hegemonía mundial que es previo a la pandemia y retomamos eso en el momento de la pandemia, ¿cómo ves tú el liderazgo de Estados Unidos vis-a-vis China? Mira, China creció 2.3 cuando se esperaba 1.1, crece 8.1 por el rebote y crece 5.6 en el 22, si ves ahí los números. Nosotros solíamos decir que cuando China creciera menos de 7.5 íbamos a estar en problemas. De ahí pasamos a 6.5 y ahora crece 5.6. O sea, incluso la recuperación china no nos devuelve la dinámica que existía previo a la pandemia. Creo que es importante leer los discursos. Creo que es importante, y lo decía en esta presentación sobre minería que hice en Perú el viernes pasado, hay que leer con cuidado lo que dice Xi Jinping en Davos el lunes pasado. Y abre Davos virtual el lunes pasado y él habla primero de que China está comprometida a reducir su uso del carbón. Recordemos que China es el mayor usuario de carbón y cumplir con los objetivos de los acuerdos de París del 2035, no el 2050. ¿Sí? Y dos, habla de colaborar, habla el ministro de Relaciones Exteriores de China dice una cosa increíble que dice, Estados Unidos es la potencia hegemónica, pero nosotros somos la segunda economía. Primera vez que los chinos dicen tal cosa. Y es importante leer, escuchar lo que dice Blinken el día que es, al día siguiente de ser nombrado ya secretario de Estado norteamericano y da su primera conferencia de prensa
en Foggy Bottom, en el Departamento de Estado, y dice una cosa también que es singular. China es la segunda economía más grande del planeta y es preciso que lleguemos a acuerdos de colaboración con China, independientemente que tengamos desavenencias que tenemos que atender para que salgamos de esta crisis. Diplomáticamente empiezan a intercambiarse los mensajes de que el futuro y la salida de la pandemia es de colaboración y no necesariamente de competencia y menos de aniquilación. Recordemos que seguimos viviendo inercias de la Guerra Fría y la Guerra Fría se acabó, o sea, entramos en una nueva etapa y China hoy día no solo lidera los desarrollos en 5G, las plataformas de 5G, físicas, o sea, los equipos chinos son mucho más avanzados que los americanos porque no tienen legado, sino que ya lidian en robótica y empiezan a alcanzar los Estados Unidos en inteligencia artificial, que se robaron las patentes, que abusaron, sin duda, todo eso es cierto. Pero también lo hicieron los norteamericanos con los ingleses con los hindúes con los tibetanos, esa es la cadena histórica, ya eso le pertenece a China. Y mira lo que está sucediendo, Ernesto. Apple acaba de anunciar esta mañana que es cierto que quieren desarrollar un automóvil electrónico, pero ¿con quién es la alianza? Con Corea. Pero sin duda, yo le explicaba a alguien, los carros europeos siguen siendo líderes en mecánica. No hay un carro mecánicamente más acabado, más maravilloso que un Mercedes o un BMW. El Ferrari, eso es una joya, pero no es que sirva de mucho, pues se tapa una válvula y no camina. La electrónica en términos de automovilismo está mucho más desarrollada en Corea que en cualquier otro lado, porque los coreanos se fueron por ese lado, ¿sí? Y esa colaboración se empieza a realinear y es la que viene. Y es donde habla el Banco Mundial de minerales para el cambio energético. Las torres, para que tengas otra idea, las torres de eólicas hoy día son del tamaño del Estatua de la Libertad y generan 5, si no me equivoco, 7 megavatios. La idea es que esas torres generen 12 megavatios, con lo cual tienen que ser del tamaño de la Torre Eiffel, ¿sí? Y la cantidad de metales que va en una torre eólica es masiva, pero masiva. Y eso viene, y la reconstitución de las economías globales, no vamos a volver a las economías de la movilidad, las que tuvimos hasta febrero. Vamos a volver a un nuevo, porque además ese 50-60% de la población global que va a quedar dañado por la crisis, no va a aspirar ni volver un patrón de consumo como el que teníamos. La tasa de ahorro interno en Estados Unidos pasa del 5% del ingreso disponible al 25%. Y hay un sector del mercado, hablando del tema bursátil, que habla de pent-up demand. Como la gente no ha consumido, como la gente no está consumiendo, cuando vuelva a la normalidad, la gente va a salir como loca y se va a gastar el 20% de lo que ahorró para volver al 5%. Eso no va a existir. El modelo no es, porque además solo ahorra esa mitad que puede ahorrar y la otra mitad no ahorra, ¿sí? El Gilded Age terminó generando la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y la Guerra Fría. El futuro no se, eso se llama presentismo en la historia, ¿no? El futuro no es, el presentismo, perdón, eso se llama la paradoja histórica. El futuro no es como el pasado, a pesar que tenemos que aprender del pasado. En esta nueva reconstitución, es importante además lo que señala Biden como su legado, como su prioridad más importante, que es el medio ambiente. Y la transición energética, no podemos seguir consumiendo y envenenándonos. En una proyección pasiva del modelo de movilidad de consumo, en 30, 40, 50 años creceríamos 2000%, con una redistribución del ingreso espantosa, en donde el 1% sería dueño del 70% y en donde no podríamos respirar. ¿Sí? Y en donde en Barcelona habría tantos turistas que superarían la población de Barcelona. Ok, no tiene sentido, ¿sí? Bueno, cuando China dice somos la segunda economía más grande del mundo, a mí me parece escuchar entre líneas, pronto seremos la primera, algo así. Eso, en algún momento van a ser la primera. Sí, claro, por una cuestión de proyección de crecimiento, pero no subestimemos la capacidad de adaptación norteamericana. Acuérdate, eso lo explicaba en un seminario antes de ayer, que en los 60, antes de que fuera elegido Kennedy, quedaba muy claro que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas lideraba la carrera espacial y que por un tema organizativo
de planes quinquenales, de esfuerzo nacional, estaban superando a los Estados Unidos. Y es cuando Kennedy lanza el proyecto espacial americano como un gran reto al país. Y ese reto hace que el país se dé la vuelta completo y recupere el liderazgo y lo consolide. ¿Sí? Los norteamericanos tienen una capacidad de adaptación impresionante. La democracia tiene sus pros y sus contras. ¿Cuál es el contra? De que el individualismo es de tal magnitud que la gente no quiere usar máscaras. Pues entonces, por eso somos el 4% de la población global, pero el 25% de los contagios. Es democrático. ¿Sí? La solución a la pandemia de China hoy día parece más eficiente que la de Occidente, pero no es necesariamente la mejor, y los occidentales no somos chinos, ergo, sí, ahora tenemos que aprender a vivir con China, porque es la primera vez que una economía hegemónica o que comparta la hegemonía es una economía que no es un país que no es ni occidental ni cristiano. Recordemos que los chinos, como los japoneses, no tienen a un dios como nosotros. Y eso es importantísimo. Su sistema de producción es distinto. En China el individuo vale menos que el equipo. El béisbol, que es el juego por antonomasia norteamericano, el equipo existe en función del jugador. En el soccer nuestro, solo el Barça con Messi, pero ya Messi está en decadencia. En el soccer, el jugador está en función del equipo, no como el béisbol, que el béisbol es muy individualista, el soccer no, ¿sí? Por eso es tan dinámico, ¿sí? Ahora bien, y en esa perspectiva, ¿qué es lo que dice Blinken? ¿Qué es lo que dice Biden? Tenemos que actuar mano a mano con nuestros aliados, que es Europa. Cuando sumas Europa y Estados Unidos, el juego es otro, ¿sí? Y además recordemos que la pandemia consolida la Unión Europea, no la fragmenta. Inicialmente, en la reacción inicial, que cada país tenía que defenderse a sí mismo por el tema de salud pública, decían, se va a romper. No, Europa se acaba de consolidar. El plan de rescate europeo, en el cual el norte rescata al sur, consolida Europa. La consolida como bloque, y más con la salida de Inglaterra, que era la que le hacía un ruido muy grande a la Unión Europea, que es continental. Y esa alianza y recuperar lo que era el Pacto del Pacífico, la iniciativa de Obama, ¿sí? Para administrar China, no controlarla, porque eso no se puede, hace que el mundo entre en una multipolaridad singular, porque tienes Estados Unidos, Europa, tienes China, y tienes al gran jugador geopolítico que sigue siendo Rusia. Los rusos económicamente no tienen relevancia, pero geopolíticamente sí, muchísimo, más aún por su rol en el Medio Oriente, en su alianza con Irán y en la cuña que emitieron en Siria. Y ahora son protagonistas en vacuna también. Sí, y con una vacuna que tiene 92% de eficacia y 0% de riesgo. Además, es lo que yo le decía, a alguien en alguna presentación. O sea, es absurdo pensar que los chinos están envenenando a los chinos y los rusos a los rusos. ¿Sí? Como es absurdo creer que las vacunas mRNA nos van a trastornar genéticamente. Acaban de darle su segunda dosis al Papa Francisco y al benemérito Benedicto, y Francisco es un papa liberal, católicamente hablando, y Benedicto conservador. O sea, vamos a matar a los dos papas. Ok, fine. ¿Sí? O sea, y Biden, y Harris, y Pelosi, y McConnell, no. Sí, sí. Bueno, José, se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo tus comentarios, tu participación, el aporte que nos das. Para cerrar, bueno, yo diría que uno, el dólar se va a desvalorizar, ¿no? Como puntos bullet. Pero hay que tener en cuenta que no es una cosa inmediata, ¿no? Es a 2, 3 años. Pero eso va a empezar a generar inflación, no solamente en Estados Unidos, sino también aquí en Panamá, ¿no? Correcto. Y ya lo ves, y como te digo, el indicador son materias primas. Para entender el dólar, mira las materias primas. Y el oro, a mí me gusta ver el oro, ¿no? O sea, porque el oro se correlaciona inversamente con el dólar. Bueno, uno, el tema del dólar. Dos, el mercado accionario en algún momento va a tener un ajuste, ¿no? Sí, que puede no ser súbito, puede ser progresivo. Puede ser, correcto. ¿Okay? O sea que por ese lado también tenemos que prepararnos, ¿no? Y bueno, tres, algo que hemos comentado aquí,
Biden viene más con una intención de trabajo en equipo viendo otros jugadores del mundo, ¿no? Mucho menos... Y también importante entender que es un hombre que a sus 78 años se va a delegar mucho. Sus secretarios van a ser más que secretarios. Y desde Clinton se depreció el valor de los secretarios de Estado. Y eso regresa. Y tres, clave, Biden es un hombre de procesos. Cuando emite una orden ejecutiva, siempre tiene un plan y tiene un equipo encargado de ejecutar este plan, a diferencia de lo que sucedía con Trump y las administraciones anteriores. Y un valor simbólico importante, la firma de los 3 órdenes ejecutivas sobre migración ayer fueron notables, o antes de ayer. Su nuevo secretario de Homeland Security, enfocado en el tema migratorio, es cubano de California, cubano liberal. Bien peculiar. Y el busto que preside la oficina oval de Biden es César Chávez. César Chávez, el gran líder, organizador de los braceros de Texas y California, chicano, no mexicano, ¿sí? Es primera vez en la historia de los Estados Unidos que un presidente norteamericano tiene un chicano presidiendo su oficina oval. O sea, el escritorio que está detrás de él. Adelante está Bobby Kennedy y a la izquierda no sé si es Martin Luther King, pero el retrato principal es el de Franklin Delano Roosevelt. Con eso, Biden nos está diciendo que nos entiende y nos quiere. A los latinos, los chicanos son singulares, porque hay una cosa que mucha gente no entiende, los chicanos tienen más generaciones en Texas, en Arizona, en California, que los propios anglos. Estaban aquí desde, los indios pueblos estaban aquí desde antes de que llegaran los anglos. Claro. Pero es más cerca a nosotros que cualquier otro presidente de la historia norteamericana, porque además recordemos que él es irlandés de Filadelfia, claro, católico. Y a mí me parece que Biden tiene bien claras las prioridades, ¿no? Mucho. Acuérdate que él tiene 44 años de vida política en Washington. Biden es gentil, pero es rudo. Si no hubiera sobrevivido nadando entre tiburones 44 años. En su tercer intento llega a la presidencia y es muy claro que él viene pensando en esto hace 30 años. Bien, José, muchísimas gracias. Amigos bancaforistas, nos veremos el próximo viernes a la misma hora, como siempre. Esperamos que todos tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, usen doble, triple, cuádruple tapaboca. Es una broma. Hasta luego. Bye, bye. Chao.